Somos la iglesia La Familia de la Fe con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la Palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia La Familia de la Fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Vamos a leer del verso 15 en adelante. La semana pasada comenzamos a hablar sobre ¿quién? Sobre el Espíritu Santo. Creo que este mensaje es sumamente importante para toda la iglesia. Debemos conocer la persona del Espíritu Santo y reconocerlo y honrarlo como lo que es una persona, no un poder impersonal. Muchos piensan en cuando oyen hablar sobre el Espíritu Santo, lo que piensan es en poder impersonal o el hablar en lenguas. Y ninguna de las dos cosas es el Espíritu Santo. El hablar en lengua es una manifestación, un don del Espíritu Santo, pero Él es una persona. Amén. Él manifiesta el poder de Dios, pero sigue siendo una persona. Él no es una nube, aunque Él manifieste la gloria de Dios en forma de nube, de fuego, de diferentes formas, pero continúa siendo una persona, que la encontramos desde Génesis trabajando. La palabra dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Cuando Dios habló y dijo sea la luz, quien creó fue el Espíritu Santo. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, necesitó que el Espíritu Santo lo capacitara y lo ungiera para poder llevar a cabo su ministerio, siendo Él Dios. La cuestión fue que Jesús se despojó de toda su gloria y se hizo hombre. No había forma de poder redimirnos a nosotros y comprobar de que el primer Adán pudo haber vencido si Jesús no se hace hombre y se despoja de todos sus poderes. Porque entonces Adán podría decir, bueno, tú eres Dios, así es fácil, yo soy creado a tu imagen y semejanza, pero soy humano. Pero Jesús se despojó de todo para demostrar, por eso fue que fue tentado y fue llevado al desierto para ser tentado, para comprobar de que el primer Adán pudo haber vencido si usaba su autoridad, pero no la usó. Y por eso nosotros todos caímos bajo sus alas, como se puede decir. Y Él dio lugar para que el pecado y la muerte entraran en este mundo. Pero Jesús vino a redimirnos, a comprarnos. Y antes de irse dijo que no nos iba a dejar huérfanos, sino que enviaría a su Santo Espíritu para que estuviera en nosotros. No alrededor de nosotros solamente,
en nosotros. Diga en nosotros. Diga, el Espíritu Santo está dentro de mí. Nosotros tenemos que desarrollar conciencia de eso, de que Él está dentro de nosotros. Muchos cristianos piensan que el Espíritu Santo está en el cielo, por eso es que lo invocan de que baje. Algunos creen que está por ahí, que está en Santurce. Hay que invocarlo para que venga para Bayamón. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña de que Él nunca nos va a dejar, ni nunca nos va a desamparar. Nosotros necesitamos desarrollar conciencia de la persona del Espíritu Santo, porque Él es el que está trabajando con la iglesia. Jesús está a la diestra del Padre, y quien está con nosotros, trabajando con nosotros, es el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Amén. ¿Estamos claros en eso? Eso es bien importante. Cuando usted tiene conciencia de eso, usted no va a cantar ninguna canción que diga Espíritu Santo, ven. ¿Ah? Y como dije la semana pasada, tampoco va a cantar, aunque lo cante Benny Hinn, Espíritu Santo, bienvenido. A menos que usted no le esté dando bienvenida a su manifestación, que son dos cosas diferentes. Usted puede decir bienvenida a la manifestación del Espíritu Santo, pero bienvenido como que venga la persona a presentarse, eso está totalmente fuera de las Escrituras, porque Él dice que Él está dentro de nosotros. Usted no ha oído a las personas que dicen, porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Eso está mal interpretado. Usted lo lee de su contexto, está diciendo donde hay 2 o 3 en su nombre, de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren, ahí está Él para confirmar eso. Pero no necesitamos 2 o 3 para que el Señor esté con nosotros, porque Él está siempre, aunque haya una sola persona aquí. Amén. El templo del Espíritu Santo no es el templo de nosotros, no son estas paredes. Aquí en este altar no mora el Espíritu Santo. Algunas veces idolatramos el altar. Yo vine de una congregación, al principio cuando me convertí, y voy a decir el nombre, Movimiento Misionero Mundial, tenía muchos errores. Y uno de ellos era eso, ellos magnificaban el altar, estaban en el viejo pacto. Y para ellos, no, el altar es sagradísimo. Y no es que menospreciemos el altar, eso merece su respeto. Pero tampoco es como si fuera, como si la gloria de Dios estuviese aquí. Y a los hermanitas y a los hermanitos, a muchos de ellos no se les permitía subir al altar. Como si no fueran salvos. Sin embargo, el Espíritu Santo no moraba en el altar, moraba en el hermanito, que ellos decían que no se podía subir al altar. Para que usted vea lo que la religión tupe las neuronas. Los otros días me llamó una hermana que me dio una compasión tremenda. Una hermana que vino divorciada del mundo. Y cuando se convirtió, le hicieron sentir como que era una sucia. Ella misma me lo decía. Me siento sucia, me siento porque desearía casarme. Si me dijeron que si me casaba me iba a ir al infierno. Mientras que el que era esposo de ella está con otra por allá y lo más. Entonces ella está aquí martirizada, una mujer joven de 37 años. Yo le pregunto, lo primero que le pregunté, ¿eres del Movimiento Misionero Mundial? Porque ahí es donde creen eso. Sí, esa gente son unos verdugos. Me dijo, no, soy de otro sitio pues. Yo dije, si te quieres librar de eso, no quieres sufrir más, vete de esa iglesia. Y búscate una iglesia que sepa lo que es el perdón y la misericordia de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y le imagínate una prostituta que se debe acostar con un ejército afuera, se convierte, pues esa sí se puede. Entonces tú, porque te divorciaste en el mundo, no sé por qué fue. A lo mejor el tipo la dejó. Ahora entonces tienes que estar ahí. Y le dijeron, no, tienes que esperar que él se muera. Y él me dice, yo sé que eso es así porque yo pertenecía a eso. Y ella decía, imagínense, yo no le puedo estar deseando la muerte a él para poder yo.
para que tú veas qué aberración. Y así hay mucha gente condenada por esas ignorancias. No conocen la misericordia y la bondad de Dios. Un asesino puede convertirse y está bien. Entonces una mujer, y no porque fue adentro, fue afuera, cuando no era cristiana. Yo le dije, mira, yo estoy casado con una divorciada. ¿Es de verdad? Sí. Porque esta gente son tremendos. Condenando son número uno. Condenando a la gente y sentenciándolos al infierno como si eso fuera. Por eso los tiran a la calle. De verdad que son unos verdugos. Bueno, pero vamos acá. ¿Dónde estamos? 14, ¿qué? 15. Si me amáis, guardarás mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro, diga otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No cuando sientas su presencia, como solemos decir. No cuando se te paren los cabellos. Cuando sientas calor o sientas calofrío o lo que sea. Él está siempre con usted. No importa en la forma que usted se sienta, aunque usted se sienta atribulado, deprimido, el Espíritu Santo mora dentro de usted. Amén. Eso es bien importante. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, en la persona de Jesús en ese momento, y estará en. Esa palabra en es bien importante, debes subrayarla, porque te está diciendo que es dentro, en vosotros. Cuando nosotros reconocemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros, podemos decir, como dijo Juan, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos estaban bien claros en eso. Una de las cosas que ellos sabían era que habían recibido poder porque el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Jesús les dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Y ellos no tenían una Biblia, eso no existía, pero ellos habían oído eso y lo habían creído. Por eso Juan podía decir, mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y ellos siempre reconocían el Espíritu de Dios en ellos. Y sabían que tenían poder. Por eso Pedro y Juan podían decirle al cojo, de lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. La iglesia hoy en día no reconoce lo que tiene. Y se pasa pidiendo lo que ya tiene. Dame poder. Cantan canciones, manda poder, poder del cielo. Manda poder, ¿no es así? Manda poder a nuestras manos para que los enfermos sean sanados. Teniéndolo ya. Usted no tiene que pedirle a Dios lo que ya Dios ha provisto. Amén. Eso es un acto de incredulidad e ignorancia. Pedir que el Espíritu Santo venga es un acto de ignorancia. Porque Él mora en nosotros. ¿Estamos claros en eso? Pero lamentablemente muchos cristianos los han enseñado de esa manera. Hacen oraciones. Fíjate que algunas veces hacen oraciones y mira, vamos a suponer algo. Yo le hago oración aquí al caballero y le estoy pidiendo algo a él. ¿Usted cree que sea correcto que yo se lo pida en su nombre? Si le estoy pidiendo al Padre, te pido esto, te pido lo otro, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si le estás orando al Padre. ¿Cuánto me puedes entender? ¿Por qué hacemos eso? Conducta aprendida. Monkey see y monkey do. Si estoy orando, Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. No tengo que terminar una oración diciéndole al mismo Padre,
Te lo pido en el nombre tuyo, en el nombre de tu Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué hacemos eso? Porque nos convertimos en gente religiosa y como no estudiamos, nos vamos de oída y repetimos como el papagayo lo que otros dicen, pero ni tan siquiera lo analizamos. Si le estoy pidiendo al Padre, pues no, si lo voy a pedir al Padre, le pido en el nombre de Jesús, no en su mismo nombre, porque estoy hablando con Él. ¿Con quién estoy hablando? Pero es que los cristianos hacen oraciones automáticas. Hacen oraciones no esperando nada. Por hacerla. Están como Nidia Caro, cantar por cantar. Y yo he vivido eso, he visto gente que no sabe ni lo que están hablando. Y nosotros tenemos que crear conciencia de la verdad. La verdad es lo único que nos hace libre. Conocer la verdad es lo único que nos trae libertad. Y la verdad que enseña la Escritura es que el Espíritu Santo mora dentro de usted. Amén. Usted no tiene que sentirlo. No se le tienen que parar los pelos. No tiene que sentir calor ni que escalofrío. Si siente todas esas cosas, pues son emociones. Pero la verdad es que Él mora dentro de usted, no importa cómo usted se sienta. Y eso es lo que usted tiene que creer. Si lo siente bien y si no, también. Amén. El Espíritu de Dios está aquí no porque estamos reunidos, es porque usted lo trajo dentro de usted. Y yo lo traje y usted lo trajo. ¿Y cómo es eso? Yo no sé. Pero la Biblia lo dice, que Él mora en todos nosotros. Pero explíqueme eso, no te lo puedo explicar. Eso para mí es un misterio. Pero si Dios lo dice, yo tengo que creerlo. Amén. La gente algunas veces quiere razonar todo lo de Dios y a Dios no se le puede razonar con una mente tan pequeña. A Dios no se puede meter en un tubo de ensayo y eso es lo que hacen los teólogos. ¿Sabe lo que quiere decir teología? Estudio de Dios. El hecho de que una persona sea un teólogo no quiere decir que sabe mucho. Lo que te está diciendo es que estudió a Dios. Hay quien lo estudia para no creer en Él. ¿Ah? El hecho de que una persona se gradúe de teólogo no quiere decir que es salvo. Si no ha recibido a Jesucristo como Señor de su vida. Hay teólogos que no reconocen al Espíritu Santo como una persona, sino como un poder impersonal. Los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es un poder impersonal, es el poder de Dios y nada más, no es persona. Porque ellos no creen en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay muchos evangélicos que están casi en las mismas. Creen que el Espíritu Santo es hablar en lengua, brincar y saltar. Y confunden las manifestaciones con la persona. Y nosotros tenemos que estar claros, Él es una persona, Él reparte dones, es el que reparte dones a la iglesia. Sin Él nosotros no podemos estar, no seríamos iglesia. Si el Espíritu Santo no estuviese en nosotros, nosotros no estuviésemos aquí. Estuviésemos nuevamente en el mundo, porque la carne dominaría en nuestras vidas. No somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. Amén. Y si no reconocemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, vamos a ser meros religiosos, más confundidos que el diablo. Y así hay mucho. Cuando hacen oraciones, tú los ves y dices, pero qué confusión tiene esa persona. Espíritu Santo, no me deje. Él dijo que no te iba a dejar. Espíritu Santo, acompáñame en este viaje. Adiós. Tienes que invitarlo, pagarle el pasaje. ¿No has visto personas, verdad? Aquí, gracias a Dios, aquí nadie me pide oración porque va a viajar. Usted me puede pedir para que la gracia de Dios se manifieste en usted donde quiera que usted vaya. Esas son dos cosas diferentes. Pero que yo ore por usted para que el Espíritu Santo vaya con usted en el avión, eso es. Me acuerdo, los otros días estaba oyendo a Kenneth Copeland que estaba diciendo que él oraba de esa manera. Espíritu Santo, acompáñame. Él es piloto.
Y el Espíritu Santo vino y le habló y le dijo, no, yo siempre estoy contigo, eso que estás pidiendo es una pura incredulidad. Y dijo, no vuelvo a pedir que tú vayas conmigo, porque yo sé que tú vas conmigo. Amén. No hay lugar donde usted se pueda meter siendo cristiano que el Espíritu Santo no esté acompañándolo dentro de usted. No hay lugar. Amén, ¿estamos claros en eso? Dicho sea de paso, nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo porque Él es el agente que el Padre ha enviado para estar con nosotros. Jesús no está con nosotros. Cuando la palabra manifiesta de que Cristo está con nosotros es a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no seríamos iglesia, no hubiese poder en la iglesia, no hubiese convicción de pecado, porque Él es el que convence a la gente de pecado. Si Jesús necesitó ser ungido por el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Como le dije ahorita, Él se despojó de toda su gloria y se hizo hombre y dependió de que el Espíritu Santo lo capacitara para poder llevar a su ministerio. Una de las cosas que nos enseñó es que Él nos dijo, no los voy a dejar huérfanos, enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. No importa cómo usted se sienta, esté alegre, esté triste, esté oprimido, esté enfermo, como el Espíritu Santo mora dentro de usted. Amén. Búsquese en Juan 16, 7, por favor. Jesús le dijo esto que vamos a estar leyendo a los discípulos. Me imagino que los discípulos cuando lo oyeron no lo entendieron bien lo que Jesús estaba diciendo. Yo quiero que usted sepa que los discípulos no tenían revelación. Ellos, después que vino el Espíritu Santo sobre ellos, fue que empezaron a tener revelación de su redención y de lo que Cristo había hecho por ellos. Ellos veían a Jesús de una manera diferente antes de que Jesús resucitara de entre los muertos. Y cuando Jesús le dice estas palabras, yo me imagino que ellos dijeron, bueno, pero ¿cómo va a ser? Si contigo estamos lo más bien, estamos viendo milagros, estamos viendo prodigios, estamos viendo todas esas cosas. Fíjense que ninguna de esas cosas pudieron cambiarlos a ellos, aunque vieron todo eso. Lo que en realidad los cambió a ellos fue cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Porque ellos cuando Jesucristo fue crucificado, todos menos Juan, echaron a correr. Pedro lo negó. El único que se quedó ahí hasta el fin fue Juan. Pero todos se desaparecieron. Sin embargo, esos cobardes que todos se desaparecieron, después que vino el Espíritu Santo sobre ellos, recibieron de nuevo poder para ser testigos. Verso 7, ¿estamos? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis ¿qué? Sobrellevar. ¿Por qué no las podía sobrellevar? Porque no tenían la sabiduría y el entendimiento que solo el Espíritu Santo le podía dar. Quien nos da a nosotros revelación de lo que ya está escrito en la Biblia es el Espíritu Santo de Dios. Sin Él, tú no puedes comprender las Escrituras.
Sin su guianza, usted puede estudiar las Escrituras y usted lo que puede hacer es confundirse y no entender nada. Pero quien te da revelación, quien te enseña lo que quiere decir las Escrituras, es el Espíritu Santo, porque Él fue quien la inspiró. Los hombres no se inventaron lo que escribieron ahí, fue que el Espíritu Santo los inspiró. Él es el autor de las Escrituras. Y el autor sabe lo que inspiró. Amén. Por lo tanto, nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo para todo. Y hacernos conscientes de Él. ¿Qué más? ¿Dónde nos quedamos? El 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Lo mismo que decía Jesús. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que oigo del Padre, eso hablo. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que vendrán, que habrán de venir, mejor dicho. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo aquel que tiene al Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os hará saber. El Espíritu Santo, una de las cosas que hace es que nos revela lo profundo de Dios. Usted no puede tener revelación de Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Búsquese en 1 de Corintios capítulo 2, mejor dicho. Vamos a leer del 4 en adelante. ¿Estamos ahí? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración de ¿qué? Del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablaremos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que el Espíritu escudriña lo profundo del Padre, cuál es su voluntad, y nos la revela a nosotros. Por eso la Escritura nos enseña que andemos conforme al Espíritu y no conforme a los sentidos, no conforme a la carne. Porque ¿quién de los hombres sabe, en verso 11, las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y vosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando ¿qué? Lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre que depende de los sentidos y del razonamiento, ese es el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y Arnaldo, pagate ese aire, que yo tengo frío acá arriba. Hay frío. Si yo tengo frío, ustedes deben de tener. ¿No? Bueno, a mí qué importa si usted no tiene, usted tiene calentura, ¿eh? Tienen la menopausia ustedes, pero yo tengo cosa más grande. Verso 15, vamos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, la mente de Cristo. Ahora, yo siempre que leo este verso me acuerdo de una persona que yo trabajé con él, que él se ponía a decir en el trabajo, él se pasa diciendo a la gente inconversa, que no comprenden, porque para las cosas, la gente inconversa, las cosas de Dios son locura. Y él le decía, no, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo, le decía a los compañeros de trabajo. Eso era en su chalet. Y entonces los compañeros de trabajo decían, oye, si es verdad que tú tienes la mente de Cristo, entonces Cristo era bien brutito. Se lo vacilaban, tú sabes. Lo que quiere decir es que tenemos la mente de Cristo a nuestra disposición si buscamos sus pensamientos, si buscamos su voluntad, si buscamos su guianza. La tenemos a nuestra disposición. Pero no es una cosa automática que todo cristiano tiene la mente de Cristo. ¿Cuántos me entienden? Si no, compruébelo, mire que está a su lado, a ver si tú le ves la mente. La gente que usted ha conocido. Pero la tenemos a nuestra disposición. A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma de lo de Jesús y te lo revela a ti. Ahí es cuando tenemos la mente de Cristo en función. Pero no es que usted tiene la mente de Cristo 24 horas, porque si no todos nosotros seríamos sabios. ¿Usted no cree? Seríamos súper inteligentes y conoceríamos todos los misterios. Pero cuando te dice que tienes la mente de Cristo es que la tienes a tu disposición. Cuando no sabes sobre algo, puedes orar para que el Espíritu Santo te guíe y te revele lo que necesitas. Nosotros por lo menos yo que he sido llamado al ministerio de enseñar las Escrituras, yo dependo del Espíritu Santo para poder enseñar. Porque yo sé lo que es sentarme naturalmente en una mesa con la Biblia y no se me ocurre nada, ni viene nada. Y digo, wow, no soy inspirado en nada. No. Sin embargo, reconozco cuando algunas veces me siento que como que las palabras salen y se me meten dentro y él me dice, busca acá, busca allá y empata esto con esto para que tengas un cuadro completo de lo que quiere, cuál es mi mensaje. Así funciona el Espíritu de Dios y nos va guiando a toda verdad. Usted sentado ahí, algunas veces yo puedo citarle una escritura y le viene otra escritura que usted ya ha oído. ¿Me puede ser? ¿Es verdad o no es verdad? Le viene a su mente otra escritura que concuerda con la que estoy diciendo. Eso es el Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él es el que nos puede dar discernimiento cuando las cosas son de Dios y cuando las cosas no son de Dios. Amén. Nosotros tenemos que aprender
a desarrollar y a tener comunión con el Espíritu Santo porque Él es el que está con nosotros. Jesús está a la diestra del Padre y quien está representando al Padre y al Hijo aquí en la tierra es el Espíritu Santo, que nos fue enviado por nosotros. Quien levantará la iglesia va a ser el Espíritu Santo. Quien te hizo nacer de nuevo fue el Espíritu Santo. Él es el autor de todos los dones espirituales. Él es quien sana. Él manifiesta el poder de Dios aquí en esta tierra. Amén. Cuando Jesús hablaba, el Espíritu Santo confirmaba lo que Él hablaba. Si no tenemos esa conciencia, vamos a convertirnos en religiosos. Yo algunas veces veo, y esto lo voy a corregir, pero no se sienta mal si usted lo hace. Yo algunas veces veo a la gente hablando y orando, porque Jehová, que Jehová, que Jehová. Usted no es que es malo decir Jehová, pero haga las cosas como dice Jesús. Todo lo que pidas en mi nombre. No dice todo lo que pidas en el nombre de Jehová. ¿Me está entendiendo? No estoy menospreciando ese nombre, pero hay veces que yo oigo a la gente, Jehová, que Jehová, que Jehová. Todo lo que pidas en su nombre, en el nombre de Jesús. ¿Se lo pides a quién? Al Padre. A Jesús no tenemos que pedirle nada. Pedimos las cosas en su nombre, pero tenemos que pedirlas al Padre. Amén. Algunas veces le pedimos a Jesús. Y eso no me pide a mí, pide al Padre. Vamos a hacer las cosas como Él dijo, no como la religión nos enseña y nos programa. Jesús dijo, todo lo que ustedes pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿A quién tenemos que pedirles a quién? Al Padre. Yo un día esto voy a cometer un... Ok, vamos, que se me va el hilo por la... Ahora, nosotros sí podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Comunión quiere decir compañerismo, amistad. Podemos decirle, Espíritu Santo, guíame en esto, dame sabiduría. Para en cualquier cosa que estemos, dame iluminación. ¿Qué quiere decir esto? Ilumíname, porque Él es el que está con nosotros, Él es el Paracleto, uno con nosotros para ayudarnos. Amén. Yo creo que tenemos que hacer las cosas como las dice aquí, no como las dice la religión. No por lo que oímos de los predicadores y lo que oímos por la televisión. Tenemos que hacer las cosas como lo dice el libro, para tener los resultados que aquí dice el libro. Y si Jesús dice que ores al Padre, pues al Padre. Él no dice, si Él hubiese dicho, cuando ustedes necesitan algo, me oran a mí. Pero Él no dijo eso. ¿Sí o no? Y como lo dijo ahorita, la gente ora y ora al Padre, está hablando con el Padre. Padre esto, Padre lo otro, y te lo pedimos en el nombre del Padre. ¿Qué locura es esa? ¿Por qué hacemos eso por rutina? Porque lo oímos de otro. ¿No es así? Hay gente que han aprendido supuestamente a orar. ¿Cuántos de ustedes jugaron bolita de hoyo? Por carambola. ¿Usted sabe lo que quiere decir carambola? Aprendemos las cosas porque oímos a otra persona decirlo, no porque estudiamos. La mayoría de los cristianos hacen oraciones porque la aprendieron de otros, no porque han estudiado bien las Escrituras. Eso se convierte uno en un religioso. Monkey sí, monkey do. Si estoy hablando con el Padre, se lo pido en el nombre del Hijo, no tengo que mencionar al Padre. Si estoy hablando con Él,
¿Es verdad o no es verdad? Pero religiosamente, tú ves la gente, Padre, todo te lo pedimos en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia no dice que pida algo en el nombre del Espíritu Santo, ni que pida las cosas en nombre del Padre, sino que la pida en el nombre de Jesús. Ay, hermano, usted me tiene confundido. No, te estás confundido hace tiempo. Yo no sé qué te traigo confundido. O sea, si tú entras a un cuarto y prendes una linterna y ves telaraña, la linterna no fue la que trajo la telaraña estaba ahí. ¿Sí o no? Ay, hermano, usted me alumbró y me trajo telaraña. No, la telaraña estaba ahí. La luz fue que te mostró la telaraña que tienes en la cabeza. Aprendamos a hacer las cosas como dice la Escritura y no hagamos las cosas porque repetimos de otro, aprendemos de otro. Porque una de las cosas, cuando yo comencé en el Evangelio, a mí no me enseñaron a orar. A mí me dijeron que tenía que orar, pero no me enseñaron a orar. Me enseñaron que yo tenía que amar, pero no me enseñaron cómo amar. Y yo no te puedo exigir que tú hagas una cosa si no te enseño a cómo hacerla. Y yo no aprendía por carambola. Las oraciones yo las aprendía oyendo a otro. Y repetía lo mismo que decía el otro. El mismo disparate del otro lo decía yo. Porque nunca me daban enseñanza. Porque todo eran predicaciones. Y casi todas eran de condenación y de bochinche. Juzgando al pueblo, condenando al pueblo y diciéndole lo malo que eran. Y te hacían sentir que todavía no eras salvo. Y todos los domingos te llamaban al altar a arrepentirte. Ven, pasa al altar todos aquellos. Entonces te creaban una inseguridad de salvación extraordinaria. Si viene el Señor, me quedo. Porque ayer fui al cine. Así es. Ok. Búsquese 2 Corintios, capítulo 13. Nosotros sí podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Pero no tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Podemos tener comunión y sí podemos decirle, guíanos, muéstrame, dame sabiduría para esto y lo otro. Pero la mayoría de las cosas que tú tienes que pedir al Padre lo haces en el nombre de Jesús. Ahora, la comunión del Espíritu Santo la debes de tener siempre, en todo momento. Guiando en el carro, caminando, tu trabajo, donde quiera, tú puedes tener esa comunión, ese compañerismo. Amén. Fíjate que es tan así que el Espíritu Santo alguna vez te ayuda a conseguir las cosas que se te pierden en la casa. Como le conté la semana pasada de la llave que creí que todavía no sé lo que pasó, pero tiene que haber sido un milagro eso. Ok, 2 Corintios capítulo 13, verso 14. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, eso es terminando Pablo, la epístola, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Lo que quiero que veas es donde dice comunión del Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir comunión? La comunión es cuando hay una unión entre dos o más
cosas o personas que están en común. Tienen el mismo pensar, están en común. Que están en acuerdo, tiene que ver con compañerismo, con relación, con compartir, con intimidad, compañerismo. Tiene que ver con una relación de amistosa, de colaboración y solidaridad entre compañeros. Eso es lo que debemos desarrollar con el Espíritu Santo de Dios. Porque Él fue el Paracleto, que quiere decir uno a tu lado, uno contigo, para ayudarte, guiarte a toda verdad. Cuando uno conoce la verdad, quien te puede guiar a toda la verdad es Jesús, es el Espíritu Santo. Jesús dijo, Él tomará de lo mío y se lo va a hacer saber. Él les enseñará las cosas que han de venir. Para todo lo necesitamos a Él. Él es quien manifiesta el poder de Dios para sanar a la gente. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora dentro de vosotros, el espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos vivificará, dará vida a vuestros cuerpos mortales. Él es el que nos da vida. Amén. Sin Él no hubiésemos nacido de nuevo. Quien levantó a Jesucristo de entre los muertos fue el Espíritu Santo. Quien muestra la gloria de Dios es el Espíritu Santo. Y lo manifiesta de diferentes formas, en forma de fuego, en forma de nube, de diferentes formas, pero quien la manifiesta es el Espíritu Santo. Él es el agente de poder de Dios. Jesucristo es el verbo, es la palabra. Pero Él es quien glorifica a Jesús. Amén. Él da testimonio de Él. Él da testimonio de la resurrección. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que la persona del Espíritu Santo que está en nosotros fue el agente que Dios nos dio para poder guiar nuestras vidas en todo momento. Y usted puede tener comunión con Él en todo momento. ¿Se puede conversar con Él? Claro que sí, aunque parezca un monólogo, pero cuando usted recibe palabra de Dios, lo recibe a través del Espíritu Santo. Él habla a tu espíritu. Él puede manifestar una voz audible, pero casi siempre nosotros debemos ser guiados por el Espíritu en nuestro espíritu, recibir la guianza en nuestro espíritu. Esa es la verdadera forma en que debemos vivir, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. No por los sentidos. Los sentidos son engañosos, pero el Espíritu Santo siempre te llevará a la verdad. Ok. Búscase en Juan 7:37. Jesús hizo una declaración aquí. ¿Me avisa cuando estemos ahí? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en quién. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido ¿qué? Glorificado. Quiere decir que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, solamente el que poseía el Espíritu Santo era Jesús. Los discípulos no tenían el Espíritu Santo.
Por eso es que Él dice, Él está con vosotros y estará en vosotros. Está con vosotros en la persona de Jesucristo. Si Jesucristo necesitó como hombre ser lleno del Espíritu Santo para poder llevar a cabo su ministerio, ¿cuánto más nosotros? Jesús no vino a militar aquí en la tierra con todos sus poderes. Él dependió del Espíritu Santo. Dependió de la guía del Espíritu Santo. Cuando fue llevado al desierto, el Espíritu Santo fue quien lo llevó. Lo guió a ir al desierto, a pasar la prueba. Y eso fue a Jesús. No, Dios nunca te va a guiar a ti a ser tentado. Pero Jesús tuvo que ser tentado. Conforme como sucedió con Adán. Para demostrar que Adán pudo haber vencido. Si Adán hubiese dicho, cuando el Satanás lo tentó, Dios me dijo que no comiera de eso, ahí hubiese terminado todo. Pero se dejó llevar no por la revelación que tenía en el Espíritu, sino por los sentidos. Se ve bien la fruta, se ve rica para comer. ¿Sí o no? Y pecó. Pero Jesús tuvo que pasar por lo mismo, ser tentado para comprobar de que el primer Adán pudo haber vencido. Jesús sí venció, porque Jesús usó la palabra para vencer. Escrito está. Amén. La gente que piensa, pues Dios me tiene que también tentar a mí, porque si tentó a Jesús, no, eso tenía su propósito. Igual que cuando Dios le pidió el hijo a Abraham que le sacrificara el hijo, era para ponerse en posición de él sacrificar el suyo. Porque el que conoce lo que es un pacto oriental, pues sabe que ambas partes tienen que demostrar algo. Y si yo te pido algo, pues tengo que estar dispuesto a darte algo también. Y Abraham fue llevado al monte para sacrificar su hijo, que Dios no se lo permitió que lo hiciera, porque sobre él había promesa, para Dios ponerse en posición de dar el suyo. La única diferencia fue que el suyo, Jesús sí, Dios, su hijo sí lo sacrificó por todos nosotros. La gente dice, ay, Dios probó a Abraham. No saben lo que implicaba eso. Todo eso era para Dios enviar su hijo. Entró en pacto con Abraham y le pidió a su hijo para él poder dar el suyo. Pero gente piensa que, tú sabes, yo he visto personas que quieren, y lo he oído decir, una ridiculez como, Señor, hazme pasar por tu sufrimiento para experimentarlo. ¿Usted está loco? Tratar de yo experimentar lo que Jesucristo sufrió en la cruz. Imposible. Pero yo he visto gente ignorante decir eso, porque no saben lo que están diciendo. Ellos creen que tienen que sufrir por Jesús. Yo no tengo que sufrir por Jesús. Lo único que tengo que sufrir por Jesús es persecución. Amén. Que me injurien, que me persigan, que hablen mal de mí, que me condenen, eso sí. Esos son los padecimientos, parte del padecimiento de Cristo. Pero lo que Él sufrió en la cruz, Él lo hizo por mí. Él fue mi sustituto en la cruz. Yo no tengo que sufrir los dolores porque ya Él lo sufrió por mí. Yo no tengo que sufrir las enfermedades porque Él ya las llevó por mí. Yo no tengo que sufrir el pecado sobre mí porque ya Él lo padeció. Él se hizo pecado para que yo fuese justificado, declarado justo. Dios no te ve a ti como un pecador. La iglesia te ve como pecador. La religión te ve como pecador, pero Dios no te ve como pecador. Dios te ve como lavado en la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo limpia de todo, no de alguno, de todo pecado.
Cuando usted viene al Señor y usted se arrepiente de sus pecados y usted acepta a Jesucristo como su Señor, usted queda como una página en blanco. El diablo no puede acusarlo a usted de nada. Porque todas sus iniquidades fueron perdonadas. Todas. No importa qué grandes eran, todas fueron. Y si alguno peca estando en Cristo, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es bueno saberlo. Porque tenemos gente en la iglesia con conciencia de pecado que se le han creado desde el púlpito. Como la hermana esa que me llamó. Ella se sentía indigna, sucia. Me dio una compasión porque ella me escribía, pero también me enviaba mensajes de voz, llorando. Como que ella no valía nada, como que si esto, pero eso se lo estaban enseñando en su iglesia. Porque se divorció cuando estaba en el mundo. Y una mujer joven, pues ella cada vez que se sentía inclinada, que le gustaba, tal vez que le gustaba a alguien, pues se sentía condenada. Entonces le decían, usted tiene que orar para que se muera, para usted poder quedar libre, que se muera el que está viviendo. Y yo, ¿cómo yo voy a orar para que se muera él? Mira que hay iglesias que cometen unas estupideces y unas aberraciones que lo que hacen es fastidiarle la vida a la gente. Muchachos. Yo tuve una vecina en Santa Juanita, ¿te acuerdas, Mantane? Una mujer que tenía 2 hijas. Vivía sola. Joven también. Joven, pero parecía una anciana porque la pusieron como una anciana. O sea, usted entiende eso, ¿verdad? Que es una mujer joven y le ponen un moñito aquí y ya pasó. Muchas de ustedes estuvieron en esa condición. Que no se le pegan ni las moscas. Y aquella mujer bendita, me da una compasión. Ella decía lo mismo, porque era lo mismo, la misma doctrina. Era del movimiento misionero mundial. Que ella tenía que esperar que el hombre se muriera. Y el hombre ya estaba casado con 3 hijas más por allá. O que él viniera para atrás. Yo digo, la verdad, pero el pastor tenía a su mujer ahí. Que mamey, ¿verdad? Y la mujer acá, bendito, sufriendo, quemándose. Cosa más grande. Esa gente no conoce la misericordia, son fariseos, no conocen la bondad y la misericordia de Dios. Es como la mujer que llevaron en adulterio antes, aquí la cogimos en adulterio, mira. Y la ley de Moisés dice, y la ley de Moisés lo decía, que la apedreemos hasta la muerte. ¿Qué dices tú? Primeramente trajeron más que a la mujer. ¿Con quién estaba fornicando? Por internet, no existía. El hombre lo soltaron y la trajeron solamente a ella. Y Jesús la condenó. La ley lo decía. Pero Jesús usó de misericordia. Y el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y todos acusados por su conciencia se fueron. Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Se fueron. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ese es Jesús. Todos estos verdugos de ese movimiento y otros más deben aprender de Jesús, a tener misericordia de la gente y no condenarlos ahí a sufrimiento. De verdad que esa mujer me dio compasión cuando me dijo todas esas cosas. Y yo sé porque yo pertenecí a ese movimiento al principio. Y yo sé cómo era la cosa y la hipocresía que había allí. Allí había una división tremenda. Los más santos, los menos santos y los mundanos. Y no te juntes con porque esto. Y eso es una división dentro de la iglesia. Entonces se creía mejor que todas las iglesias. Todas las iglesias estaban mal y ellos eran los santurrones.
Y usted no podía subirse al altar porque el altar era... Bueno, yo una vez me quité el reloj para orar y lo puse en el altar. Quita esa cosa inmunda del altar. Y yo dije, ¿dónde venden los celestiales? Porque hay un sitio donde venden relojes celestiales. Me dijeron que no podía poner el reloj en el altar. En el altar no mora el Espíritu Santo, sin embargo el Espíritu Santo moraba en mí. Y ahora tú ves la estupidez. Yo sé que si alguno de ellos me oye, revienta, fariseo, hipócrita. Entonces el reloj puede estar en mí, que soy el templo verdadero del Espíritu Santo, pero no puede estar en estas tablas. Aquel altar era de mármol, una idolatría con el altar. Tenían 3 sillas. Decía, las 3 sillas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es Padre, Espíritu Santo? Y en el medio se sentaba la pastora, como la reina de... ¿Cuántos saben eso? Traían un predicador y ya estaba atrás. Y entonces todo el mundo mirándola a ella a ver si ella aprobaba. Sí hacía. Pues no aprobó lo que dijo el predicador. Aquí yo no quiero a nadie detrás de mí. Esa religiosidad. Una vez fui a predicar a Vieques, una iglesia presbiteriana, imagínate. Y empecé a hablar del Espíritu Santo. Y el pastor estaba detrás de mí. Yo veía a la gente como que lo miraban. En una mira y estaba chorreado así, en la silla. Bueno, prediqué esa noche. Tenían un título de la unción, yo no sé qué, del Espíritu Santo, que es cierto. Y yo hablando del Espíritu Santo, y yo, cuando hice el llamado para ¿cuántos quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo? 2 visitas fueron los que pasaron y un muchacho que estaba descarriado, que estaba en la puerta, pasó. Y yo casi los insulté. Y dije, ¿qué es eso que está escrito ahí arriba? La unción del Espíritu. ¿Y qué es la unción? ¿De qué usted está? ¿A qué usted se refiere cuando hablan sobre eso? Si usted ni creen en Él. Y por ahí arranqué, le dije, no le menté la madre porque... Cuando hice el llamado no se atrevían a pasar. Entonces habían 2 visitas y pasaron de otra iglesia y el muchacho ese que estaba descarriado, que estaba tan sucio y todo. Y la gente que pasó recibió. Y el muchacho que ellos, para él, un descarriado, también recibió. Para que tú veas. Recibió el bautismo. Y me tocaba predicar el otro día. Y yo le dije, aquí no me van a ver mañana. Yo voy a coger mi avión, y un avión que parecía una canoa. O sea, yo pensaba que se le iban a abrir las puertas. Una cosa horrible. Yo venía asustado. Aquello era... el motor parecía una podadora de esas. Y las puertas temblaban así. Y de arreo, no están metidos. Y dije, no me esperen mañana. Yo no voy a perder mi tiempo con ustedes. Así mismo se lo dije. Agarré mi avión y me vine para acá. Yo no voy a perder tiempo con ustedes. Y después miraban al chamaquito, al muchacho. A lo mejor pensaron que había recibido demonio o algo así, porque pues son así. La religión es así. Ay, Dios mío. Ok, vamos a ver ciertas cosas que algunas personas piensan que es el Espíritu Santo y no lo es. Algunas ideas erróneas que las personas piensan. Algunos creen que cuando el Espíritu Santo viene, algunos pueden creer que el Espíritu Santo viene en nosotros, pero eso es lo único que no hay, fuera de eso, no hay ninguna clase de don sobrenatural
para manifestar. Solamente el Espíritu Santo mora en nosotros. Y que cuando recibimos el Espíritu Santo, pues no hay más nada que recibir. Otros confunden el bautismo del Espíritu Santo con ser bautizado en el cuerpo de Cristo. O un bautismo en agua. Y hablando de bautismo en agua, algunas personas piensan que cuando se bautizan en agua nacen de nuevo. ¿Cuántos han pensado eso? Séame sincero, Pues algunos piensan que y testifican, ay, en el bautismo ayer nací de nuevo. Eso es un disparate. Usted nace primero de nuevo para poderse bautizar. Eso es un testimonio de que ya usted nació de nuevo. Usted no nace de nuevo cuando usted entra a las aguas. Ni tampoco sus pecados se quedan en el agua. Usted fue limpio de pecado cuando usted aceptó a Jesucristo como su Señor. Ay, hermano, yo tuve una experiencia. Me sentí que los pecados todos se quedaron en el agua. Que te quedó fue la tierra que traíste. Mire que los pecados se quedan. Entonces el agua fue lo que te limpió los pecados, no fue la sangre de Jesucristo. Son ideas religiosas. Ay, hermano, ahí dejé el viejo hombre. ¿Qué viejo hombre dejaste ahí? Eso es un simbolismo de que ya tú naciste de nuevo, que ya tú eres salvo. Ahí tú no vas a dejar nada, solamente la tierra que traíste. Tantas ideas raras que inventa la gente. Ay, hermano, yo experimenté que nací de nuevo. Cuando yo salí de las aguas me sentí como una nueva criatura. Tú andas por los sentidos, eso no es verdad. Tú fuiste una nueva criatura antes de entrar al agua. Si fuiste, porque hay gente que bautiza, gente que no se ha arrepentido. Si tú no te has arrepentido verdaderamente y nunca has aceptado a Jesucristo de corazón, aunque te metan en el agua, sigues siendo un pecador. Y algunos dicen que cuando te metan en el agua, saque la lengua. Para que bautice la lengua, para que no se aborreche. Hermano, cuando a mí me bautizaron, yo abrí la boca para que la lengua mía fuera. Que muchas cosas la gente se inventa. Hay otra cosa que aquí hasta un predicador muy famoso predicaba, que pasó a morar con el Señor. Decía que si tú no tenías el bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lengua, tú no eras salvo. No pertenecías a la verdadera iglesia. Que si venía el rapto, te quedabas. Eso es un disparate. Ninguna manifestación, ningún don de Dios es lo que te hace salvo. Tú eres salvo por medio del sacrificio de Jesús. Y él no sabía el daño que hacía con eso, porque yo fui uno de los que decía, estaba asustado, decía, bueno, no soy salvo. Y buscaba el bautismo del Espíritu Santo desesperadamente, pensando de que todavía no era salvo, que si venía el Señor me quedaba porque no hablaba en lengua. El hablar en lengua es un don, es un lenguaje que Dios te da para que tú tengas comunión perfecta con Dios y tú puedas usarlo para interceder por otros. No es para salvación. Tú eres salvo pues entonces la mayoría de los bautistas se van al infierno porque la mayoría de los bautistas no creen en el hablar en lengua. Y hay un montón de religiones que tampoco, que son evangélicas. No podemos juzgarlo porque no crean en lo sobrenatural. Porque el hecho de que tú no creas en lo sobrenatural lo que hace es que te pierdes de lo mejor. Pero eso no tiene que ver nada con tu salvación. Quien te salve es Jesucristo. Si tú no crees en sanidad, pero crees en Cristo Jesús como tu Salvador, eres salvo. Pero si te enfermas, te fastidiaste porque no crees en sanidad. Si no crees en el hablar en lengua, perteneces a una iglesia que no cree eso,
eres salvo, aceptaste a Jesucristo como Señor, la sangre de Cristo te limpió, te hizo una nueva criatura, pero no gozas de ese beneficio por tener un lenguaje secreto con Dios. Es lo único. Pero este predicador predicaba eso y yo, muchacho, me atormentó. Porque yo, entonces, había aceptado a Jesucristo, estaba buscando a Dios de todo corazón, pero no, pues, creía que no era salvo todavía porque no hablaba en lengua. Y eso es un disparate. Ahora, yo creo que todo cristiano debe buscar el hablar en lenguas. Porque ese don es para todos. Aunque hay otros que dicen que no es para todos, que es para algunos privilegiados. ¿Ah? A Arnaldo le enseñaban eso, que era para algunos privilegiados. Pero el hablar en lengua es para todo creyente. Y si tú sabes cuál es el propósito, el hablar en lengua no es para tener una experiencia y creerte pentecostal. Ay, yo soy pentecostal porque hablo en lengua. Tampoco no es una experiencia que te hace mejor que nadie. Para que mires por encima del hombro a una persona que... Porque yo sé, yo viví eso. Cuando yo comencé en la iglesia, algunos se creían, yo hablo lengua, yo profetizo y eso, que se creían mejor que otras personas que no hablaban lengua. Y para Dios todos somos iguales. Dios quisiera que todos gocemos de los mismos privilegios, porque está disponible para todos nosotros. Pero Dios no ve mejor a aquel que hable en lengua que a aquel que no hable en lengua. Para Dios son sus hijos. ¿Cuántos me entienden? Pero mi deber como maestro, tengo que enseñarte a ti que busques tener esa herramienta espiritual para poder ser de beneficio para tu vida espiritual. El hablar en lenguas. Amén. Hay algunos que creen que solamente el Espíritu Santo es más que solamente para hablar en lenguas. Cuando tú hablas en lengua, tú estás hablando secretos con Dios. Y tú puedes librar ciertas batallas en tu vida y puedes liberar a mucha gente sin tan siquiera saber que lo estás haciendo. Porque la oración en lenguas está siendo inspirada por el Espíritu Santo. Algunas veces no sabemos cómo pedir, cómo conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Búscase en Romanos capítulo 8, porque ahí está. Romanos capítulo 8. Esta es una de las escrituras que mucha gente la confunden. Mira, yo estoy en hecho, que yo hago aquí metido. Con razón no encontraba. Ok, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. ¿Qué Espíritu nos ayuda? El Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, nuestro paracleto. Lo que hemos estado hablando. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué consiste nuestra debilidad? Te lo va a decir ahora. No está hablando de debilidad física, sino de nuestra incapacidad de poder pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando tú no conoces la voluntad de Dios, tú pides cosas fuera de la voluntad de Dios. Y por eso es que algunas veces la gente no recibe. Porque la palabra te enseña bien claro que si pides alguna cosa conforme a su voluntad, Él te oye. Y si sabes que Él te oye, Él te dará lo que estás pidiendo, porque está conforme a su voluntad. Primero tienes que conocer su voluntad para entonces orar. ¿Cuánto me entiendes? Ok.
Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que indecibles. Gemidos indecibles es que no hay palabras humanas para poderlos descifrar. Solamente Dios sabe lo que estás haciendo. Por eso es que él dice que habla en lengua, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio. Amén. Ok, estamos en el 26 todavía, ¿verdad? Sí. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los que. Quiere decir que la oración con gemidos indecibles es una oración conforme a la voluntad de Dios, es una oración perfecta, no hay equivocación. Aunque tú no la estás comprendiendo, aunque tú no sabes ni lo que estás orando, pero tienes que tener la confianza de que lo que estás orando está perfecto. Y si tienes la confianza de lo que estás orando está perfecto, eso obrará para el bien de tu vida. Ahí es donde la gente se equivoca y saca el verso 28 fuera de contexto. Dice, verso 27 otra vez, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué es todas las cosas? Todas las cosas que el Espíritu Santo intercede por ti. Usted puede estar seguro que obrará para el bien tuyo, porque estás orando perfectamente conforme a la voluntad de Dios. Y si es así, pues todo lo que el Espíritu te guía a orar en intercesión, obrará para el bien tuyo. En otra versión dice, todo lo que Dios dispone, obrará para el bien tuyo. Dios no va a disponer una cosa mala para ti. Ni un cáncer, ni una enfermedad, ni nada. Eso de decir todo obra para bien, dando a entender que todo lo que venga obra para bien, eso es un disparate. Y eso se ha enseñado por mucho tiempo en la iglesia. Y hay canciones que hablan sobre eso. Todo obra para bien, eso es mentira. Que tú tengas un accidente y quedes parapléjico, eso obra para tu bien. Un cáncer obra para bien. Jesús nunca le dijo a nadie que el padecimiento que estaba pasando obraría para su bien. Nunca. Jesús nunca. Jesús vino a destruir todas las obras del diablo. Pero cuando no sabemos cómo pedir, como conviene, tenemos una herramienta cuando hablamos en lenguas que podemos orar sabiendo que lo que vas a orar va a ser para tu beneficio. Búsquese en 1 Corintios capítulo 14. Mira a ver si estamos ahí. Verso 2. ¿Qué dice? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. ¿Sabe? Hay gente y denominaciones que se burlan de las lenguas y dicen que eso nadie lo entiende, eso es una jeringonza, y hasta se burlan. Pero son tan ignorantes que no leen. Aquí dice que nadie lo entiende. Amén. Si ellos leyeran eso, se ven que no estudian bien. Aquí dice que el que habla en lengua no habla a los hombres. ¿A quién le está hablando? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque dice, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Misterio para nosotros, pero no para Dios.
Es bien importante sacar tiempo para orar en lenguas. Eso edifica tu fe. En el libro de Judas te dice santificando en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Como decía el pastor mío, cuando tú oras en lenguas, tú estás cargando tus baterías espirituales. Cuando tú pasas tiempo hablando en lengua, lo puedes hacer en tu carro, mientras vas guiando, en cualquier lugar, trabajando y todo, bajito. No vas a empezar así, camanda tú para que... Eso tampoco vas a hacer eso. Igual aprovecho para esos que se pasan haciendo, saliendo por las redes sociales, hablando lengua como loco. Eso alguna vez para mucha gente es un escándalo, porque el mundano no comprende eso. Si Pablo estuviera, le dijera, eso está incorrectamente. Y algunas veces tú los ves que parece más un de estos que le sirven a Changó. Jata, bata, tu. Parece uno que está en una selva. Por las redes sociales, haciendo como locos. Parecen anormales. O sea, el espíritu... Bueno, déjame callarme porque no quiero... Pero eso algunas veces a mí, yo los quito porque me da una cosa haciendo el ridículo. Y ellos creen que porque hablan en lengua lo que ellos vayan a decir es verdad. ¿Sabe que alguien decían disparate y después lo querían confirmar con 2 o 3 lengüitas detrás? ¿Cuántos han oído personas decir un disparate y después decían, Samalaquía, vete para Malaquía? Ok, verso 14. Verso 14 del 14. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, ¿quién ora? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin frutos. Yo no entiendo nada. Pero lo único que debo entender es que estoy hablando secretos con Dios. Y que lo que estoy orando con Dios es para mi beneficio. Eso obrará para el bien de mi vida. Porque estoy hablando misterios con Dios en un lenguaje que el diablo no entiende, que nadie entiende, pero Dios lo entiende. Estás orando de espíritu a espíritu. ¿Ah? Eso es lo que nosotros debemos comprender. Cuando usted no sepa cómo orar por una situación, usted tiene una herramienta, orar en el Espíritu. Y en muchas ocasiones oras en el Espíritu y oras en el Espíritu hasta que sientes paz en tu corazón. Y posiblemente termines riéndote en el Espíritu. Como que ya está todo conquistado, ya tienes la victoria. Eso los religiosos no lo pueden comprender. Y hermano, entonces, ¿puedo hablar en lengua cuando yo quiera? Sí. Si ya tienes el bautismo, puedes hablar cuando tú quieras. Por fe comienzas a hablar. Yo pensaba que era cuando sentía algo, cuando sentía cosquilla, cuando sentía corriente. No, cuando tú quieras, puedes comenzar a hablar. Amén. Eso es bien importante. Otras personas creen que el hablar en lengua no es para hoy. Otros dicen que pueden ser llenos del Espíritu Santo sin la necesidad de hablar en lenguas. Otros dicen que el hablar en lengua es del diablo y no de Dios. Estoy hablando de denominaciones evangélicas, que se denominan evangélicas. No estoy hablando de católicos ni nada de eso, es supuestamente evangélica. Otros dicen que el hablar en lengua es para algunos escogidos, pero no para todos. Otros creen que hay que esperar para ser bautizado por el Espíritu Santo, que Dios decida cuando Él quiera. Hay algunos que creen que pedir y pedir hasta que las puertas del cielo se abran para nosotros. Otros creen que tienen que dar una ofrenda para que Dios le dé el don.
Sí, porque hay gente que se aprovecha de todo. Hay algunos que están esperando una cierta experiencia, sentir algo como fuego, electricidad, temblar, algo así semejante para poder recibir. Hay algunos que piensan que el Espíritu Santo es el que habla lengua en ellos. Y el que habla lengua es usted, pero el Espíritu lo inspira. Amén. Diga amén. Amén. ¿Quién habló? Yo le dije que hablara y usted habló. ¿Verdad que sí? Yo lo inspiré a decir amén. El Espíritu Santo pone las palabras y usted las habla. Otros tienen miedo de que se le meta un demonio o algo parecido, porque hasta eso le hacen meterle miedo. Algunos creen que Dios los va a hacer hablar en lengua en contra de su voluntad. Y no van a poder controlarse. Dios no hace eso. Algunos creen que solamente en un momento de éxtasis espiritual podrán ser ungidos para hablar en lenguas. Muchos no entienden que el género de lengua y la diferencia entre el don de lenguas, que son dos cosas diferentes. El don de lengua tiene interpretación. El género de lengua es una comunión con Dios. Lo que acabamos de leer, que hablamos secreto con Dios. Algunos no entienden la diferencia entre interceder en lengua y alabar en lenguas. Usted sabe que se puede cantar en lenguas. Y hay muchas ideas raras que cada vez aparecen sobre este particular. ¿Cuántas personas aquí no hablan en lenguas? Levántame la mano. 1, 2, 3. 3 personas nada más. Bueno, tiene primero que ser cristiano tiene que haber nacido de nuevo. Porque eso es un don para los creyentes. Amén. Eso es bien importante. Este próximo domingo vamos a abrir, porque aquí han faltado mucha gente hoy. Vamos a estar ministrando sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Yo le voy a regalar a las personas que me levantaron la mano el libro que habla sobre el Espíritu Santo que está allí. Y usted se lo va a leer en la semana. Y usted va a venir preparado con su fe edificada para recibir. ¿Estamos? Porque para recibir de Dios usted debe saber que es la perfecta voluntad de Dios y debe saber para qué es. A lo mejor ni tienes que, a lo mejor antes del domingo lo recibes en tu casa. ¿Está bien? Bueno, yo voy a dejar mi enseñanza aquí. ¿Cuánto aprendieron algo en esta mañana? Seguiremos hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo y sobre otras cosas más. El próximo domingo vamos a entrar en eso. Vamos a estar hablando sobre el bautismo directamente. Aunque vamos a repetir varias de las cosas que dijimos hoy, pero quiero que usted esté bien consciente de eso. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a recoger nuestra segunda ofrenda, que ustedes saben que la utilizamos para las cosas de la iglesia. Y si alguno ha hecho alguna promesa, pues también puede depositarla ahí. Si alguien necesita algún sobre, pues pueden solicitárselo a las ujieres. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de sembrar en tu reino.
Lo hacemos, Señor, como establece tu palabra, con un corazón contento, sabiendo que tú amas al dador alegre. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Pues pueden venir a traer su ofrenda. Si usted llegó tarde y no pudo depositar su diezmo, también puede depositarlo ahí. Aleluya. Gracias, Señor. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a ponernos en pie, tenemos unas peticiones de oración y entonces también si alguna persona que nos ha estado sintonizando por los medios, por Facebook y tiene alguna situación, pues también vamos a estar orando por usted. Así es que vamos a poner nuestro corazón en esto. Vamos a orar por Arcadio Velázquez, que va a ser operado porque dicen los médicos que tiene las venas tapadas. Y vamos a orar por Jeremías Antonio, que va a ser operado de un riñón. Este es un niñito de apenas 5 meses. Vamos, estiren sus manitas para acá. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí te presentamos a Arcadio y te presentamos a Jeremías, Señor. Enviamos tu palabra de salud para que impacte y toque estos cuerpos, Señor. Declaramos a estos cuerpos sanos desde la cabeza hasta los pies en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que la palabra que enviamos hace para la cual la hemos enviado. Así es que sabemos que estas personas están sanas en el nombre poderoso de Jesús. Igualmente, Señor, los que estamos, que nos han sintonizado a través de los medios, si hay alguna necesidad, Padre amado, declaramos que la suplida ahora mismo por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y el pueblo dice, amén. Aleluya. Bueno. Somos la iglesia La Familia de la Fe con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD.